Bueno, buenos días. Dios les bendiga a todos. Qué bonito estar nuevamente frente a una cámara para poder compartir la palabra del Señor. Y esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con nuestra fe. Y el título de este tema es Cuando nuestra fe da lugar al temor. Cuando mi fe da lugar al temor, voy a ocasionar un caos. Voy a ocasionar un desastre. No olvidemos eso, y yo quiero que a partir de este momento usted abra su corazón y le pida a Dios que le dé ese discernimiento que cada uno de nosotros debe de tener para poder recibir la palabra esta mañana. Cuando nuestra fe da lugar a nuestros temores y nos salimos de la voluntad de Dios por temor a lo que sea, nos vamos a meter en problemas muy graves. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez que Dios le dijo que hiciera algo y empezó a hacerlo. Y luego en algún momento usted se desanimó y pasó algo y decidió hacerlo de otra manera. Y poco después se dio cuenta que Dios no quería eso para usted. Y usted dio un paso en falso que quizás a su manera lo hizo creyendo que iba a ser más fácil porque nuestro futuro se veía arduo, se veía prometedor, ya que no era eso lo que la vida quería. ¿Y qué sucedió cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha hablado? Tal vez no nos detenemos a preguntarnos por qué tuve que cambiar la ruta que Dios me ha dado. Una de las primeras razones es que nuestra fe da lugar a nuestros temores. Y es precisamente de eso que vamos a hablar esta mañana. Y quiero que este mensaje usted pueda retenerlo y pueda compartirlo también. Cuando eso pasa, podemos perder nuestro enfoque y desobedecemos a Dios. Y cuando eso pasa, frecuentemente volvemos a donde Dios planeó que estuviéramos. Y yo quiero que veamos un ejemplo perfecto esta mañana a través de la Biblia. Y quiero que me acompañen, por favor, en el capítulo 12 de Génesis, versículos del 10 en adelante. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes una promesa incondicional de Dios para la vida de un hombre. Y vamos a ir a los primeros versículos de este capítulo para dar inicio a esta historia. Y recordemos lo que dijo Dios. He aquí su promesa incondicional a Abraham. Primero, dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Wow, es una promesa incondicional. ¿Y sabe qué es lo lindo de esta promesa? Es una promesa sextupla. Encierra 6 diferentes grandezas que Dios había preparado para la vida de Abraham. Y dice el versículo 2, y quiero que lo vayamos leyendo cuidadosamente. Y haré de ti una gran nación. Una nación grande voy a hacer de ti. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Punto. Ahí termina esa tremenda promesa incondicional de Dios. ¿Acaso se ve un sí condicional? Te voy a prometer esto si haces esto. ¿O ve usted algo que diga, pero si haces esto? No. No había ningún tipo de palabras
que cambiaran realmente el sentido de lo que Dios estaba hablándole a este hombre. Esa es una promesa incondicional. ¿Y qué significa incondicional? Que nada la iba a alterar. Así que los versículos 7 y 8, Abraham iba y toma camino rumbo a Canaán. Partió de Ur de los Caldeos, o sea, viajó del norte alrededor hacia Canaán. Y dice la Biblia que apareció Dios a Abraham y le dijo, en el versículo 7, y Jehová dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y el versículo 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que 2 veces hace esto. Se detiene a orar y no solo honra a Dios, sino que reclama la tierra que Dios le había prometido. Y acoge un lugar que Dios le dijo que le daría. Lo creyó. Luego, en el versículo 9 dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, o sea, hacia el sur. El versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, lo lamento por ti, y viva mi alma por causa de ti. El versículo 14 continúa hasta el 16, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón, y dice el versículo 16, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, intercambió a su mujer hermosa por bueyes, por ovejas, por camellos. Y hoy en día, si nos pudiéramos adaptar quizá a lo que sería ese canje, podríamos estar hablando de un Ferrari. O tal vez uno de ese Mercedes-Benz Coupé último modelo 400L. A cambio de lo que aquel hombre quería para su comodidad. Dice el versículo 17 y 18, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y el versículo 19, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y termina la historia con el versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? O sea, qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios puede confrontar a un hombre en su error, pero ¿qué tiene que ver esta historia con cada uno de nosotros? Y yo quisiera decirle algo, tiene que ver muchísimo.
Y yo le pido que nos concentremos en el tema, porque cuando la fe falla, nos da temor a hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, quiero que nos enfoquemos en esto. Cuando la fe falla y da temor a su vida, sucede porque nuestra atención se ha desviado de Dios a través de las circunstancias. ¿Cuántas circunstancias ustedes y yo estamos viviendo en este momento? ¿Sabe? Si volvemos la mirada a la lectura que yo acabo de tener de esta historia, recordemos que 2 veces Abraham hizo altar. Reclamó esa tierra para el Señor. Fue a Canaán y la promesa que el Dios Todopoderoso le había dado se estaba cumpliendo. Dice la Biblia que se mudó allí naturalmente, edificó altares allí y al llegar a Canaán se sorprendió, había una hambruna. A Dios se le olvidó informarle eso. Se le olvidó decirle, prepárate porque detrás de esa promesa también hay adversidades. Y había una gran hambruna en la región y vemos que comenzó con fe, pero cuando las circunstancias cambiaron, esto afectó su mente y su corazón. Edificó 2 altares. Pensemos en esto, a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Usted cree que Dios no sabía que en el buen plan perfecto de Él iba Abraham a encontrarse en Canaán con una hambruna? ¿Usted cree que Dios desconocía eso? Dios sabía incluso antes de que Abraham saliera con toda su parentela lo que iba a enfrentar. Sabía que antes de que iniciara su viaje, él estaría en una situación que requeriría que él depositara su confianza en Dios. Y cuando veo esto, creo que decidimos obedecer a Dios. Sí, Señor. Y luego, cuando las cosas no salen como las queremos, fácilmente ese sí, Señor, se vuelve quizá, Señor, quizá o no, Señor, no, Señor. Lo que ocurre es que nuestra atención gira de Dios a las circunstancias. ¿Cuántas veces nos desenfocamos de lo que Dios está trazando frente a nosotros bajo una promesa que en este caso no era una promesa cualquiera, era una promesa incondicional? Nada iba a cambiar el rumbo de lo que el Señor había diseñado para la vida de aquel hombre. Las circunstancias siempre cambian. Yo quiero que usted escuche esto. Las circunstancias siempre cambian. Nuestra atención debe permanecer en quién es Dios y lo que Él ha prometido. Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca se va a retractar de lo que Él ha prometido. Lo que hizo Abraham al quitar sus ojos de Dios, hizo o permitió que se olvidara de las 2 veces que edificó altar para ese mismo Dios. Y lo adoró, y luego cuando las cosas no iban bien o como él las esperaba, cambió su mirada. La razón le dice que hay comida en Egipto. No te podés quedar aquí en Canaán. Sí, pero es que el Señor aquí me mandó. No, pero te vas a morir. Si tenés un montón de gente aquí, animales, siervos, familia, tenés que agarrar para donde hay comida. Y es que la razón juega un papel importante en su vida. Hay comida en Egipto y qué hambruna la que hay en Canaán. Eran 2 contrastes serios, desafiantes, que retan la fe de un hombre que había oído una promesa para salir de aquel lugar de donde estaba. Y es que esta historia está llena de verdades que yo quiero que ustedes y yo esta mañana atesoremos. Y es que por mis circunstancias
Y que porque mis circunstancias cambian, no significa que yo deba de cambiar. Usted debe de permanecer donde Dios le ha puesto. Usted debe de permanecer viendo el blanco perfecto. No importa lo que esté frente a usted, no importa. Y es que si Dios nos indica que hagamos su voluntad en algo, hagámoslo. Y si nos dice que lo hagamos, es porque Él desea que usted y yo caminemos en ese rumbo. Así que recuerde, al salirnos de la voluntad de Dios, al salirnos de ese plan, de su propósito, de esa palabra que Él había dado, terminaremos en problemas. En serios problemas. Quiero tocar un segundo punto. Cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano. Y no en esa fe que Dios ha sustentado desde el día en que usted lo ha conocido. Y eso fue lo que hizo Abraham. La razón humana le dijo, hay hambruna en esta región, tienes que irte. Y empieza aquel hombre a pensar, yo no quiero que mis siervos, mi ganado y todo lo demás perezca en este lugar. Y basándose en eso, hizo lo que la razón humana le impuso a hacer. Y empieza a averiguar dónde estaba la comida. Y se deja seducir por aquel lugar donde aparentemente no iba a perecer nadie. Dios le dio una promesa incondicional sextupla. No solo le dijo, yo no te abandonaré. El Señor habló grandezas. No fue una promesa simple, pero Abraham hizo lo que era lógico a su mirada. Dedujo, bajaré a Egipto por un lapso breve. Estaremos ahí por poco tiempo. Regresaremos y haremos lo que Dios nos ha mandado hacer. Mire la acción razonable que llegó a la mente de este hombre y que no siempre es la correcta. Quiero tocar un tercer punto. La fe da lugar al temor cuando ustedes y yo olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Y tomamos la rienda de la situación, cosa que nos va a llevar al fracaso. ¿Qué debió hacer Abraham para usted? ¿Debió haberse postrado de rodillas? Como diríamos, y haber edificado otro altar ahí mismo en Canaán, donde había escasez de comida, y retar su fe buscando el rostro de un Dios que no lo iba a desamparar. Postrarse allí y decirle, Señor, me dijiste que hiciera esto, me diste una promesa y mira este desastre. Llego a Canaán y aquí lo que hay es hambre. Señor, no tenemos suficiente comida, probablemente lo que tenemos nos alcanzará para 2 semanas. Se le olvidó decirle, tú eres mi proveedor. Se le olvidó decirle, tú eres mi protector. ¿Qué debo de hacer? Porque cuando ustedes y yo nos postramos y levantamos ese altar ante la presencia del Dios y vemos que la promesa fue esta y ahora que yo estoy aquí, las cosas salieron lo contrario, lo único que Él quiere es que usted vuelva a levantar un altar y busque su rostro, se postre de rodillas y le diga, Señor, ¿qué debo de hacer? Porque Él es mi proveedor, Él es mi protector. Y hay algo muy importante. A través de estas verdades yo descubrí que Dios nunca se confunde sin saber qué hacer. Porque Él es un Dios perfecto. Él ve más allá, nosotros vemos hasta aquí nomás, pero Él sigue honrando su gloria y nos va a demostrar que su grandeza no termina. Y nosotros hacemos lo mismo, vemos el entorno, la circunstancia y decimos, sé que eso me ha dicho Dios, pero cuando sustituimos la voluntad de Dios, nos metemos en problemas.
Y mi pregunta es, ¿qué debió haber hecho este hombre? Debió haber confiado en Dios. Usted tiene dos opciones. O confía en Dios o se mete en problemas. Tenemos dos opciones. O confía en Dios o nos metemos en problemas. Debió haber confiado en ese Dios que le dio una promesa incondicional y sextupla. No dejarse invadir con el temor de la hambruna. Porque muchas veces la hambruna está lejos de acá, aunque esté en la misma región, pero a usted no llegará. Porque la palabra de Dios es fiel. Y el Señor nos cubrirá y podemos decir, no salgo porque me voy a contagiar, pero se nos olvida que tenemos una promesa sobre nuestra vida que nos dice, yo te guardaré en el hueco de mi mano y estaré contigo en todo momento. Y más a ti no llegará. Me encanta el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero yo guardo una palabra en mi corazón. Y todavía sigue acá, latente. No seré un número más en las estadísticas de este país. Porque sé quién es mi Dios. Y sucede esto. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y comenzamos a ver lo que podemos hacer, nos metemos en problemas. Siempre pensamos, no puedo hacer esto, ni esto otro, ni aquello. Olvidándonos del hecho en que a veces Dios nos retiene. Usted tiene que entender que muchas veces Dios le retiene, o Dios le retira, o Dios nos pone en un lugar donde dependamos totalmente de Él, porque es necesario pasar por esos momentos donde usted tiene que entender que dependemos totalmente de Él sin darnos cuenta que Dios desea enseñarnos algo. Quiero hablar brevemente de un cuarto punto. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Dios le dio una promesa firme. Te proveeré y te protegeré incondicionalmente. Eso es lo que yo te estoy ofreciendo. Y al ver las circunstancias, se dejó llevar por el temor. No sé qué rumbo está tomando su vida. Pero cada día que el temor avecina a mi corazón o a mis pensamientos, le digo, Señor, apártalos. No quiero vivir atemorizada. Quiero vivir confiando en ti. Quiero vivir creyendo que tu palabra es firme y que dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero Abraham se olvidó que Dios era su proveedor. Dios fue quien lo llamó. Dios fue quien le hizo esa gran promesa. Dios fue quien lo había cuidado hasta ese momento. Y me pregunto, ¿quién le ha cuidado hasta este momento a usted? ¿Quién ha suplido los alimentos de su mesa? Y quizá muchos de los que esta mañana me están oyendo han perdido un trabajo, pero ¿quién ha mantenido su casa hasta este día? La mano de Dios siempre se debe extender sobre los hijos de Él. Y ahora, como todo parecía contrario, Abraham decidió dar un paso en falso. Yo quiero decirle algo esta mañana. Un paso en falso le lleva a otro paso en falso. Y ese segundo paso le lleva a un tercer paso en falso. Obediencia es hacer lo que Dios diga, cuando Él diga y cómo lo diga. Y si no lo hacemos, pagaremos una penalidad. Porque nos meteremos en problemas. Y eso le pasó a Abraham. Y en lugar de confiar en Dios para todo lo que necesitaba, decidió hacerlo a su manera. Creo que este es un buen ejemplo cuando estamos dispuestos que sacrificar nuestras posesiones más preciosas es necesario para ganar el favor de otros. Y eso hará que nos metamos en problemas. Y vemos lo que pasó. Su temor lo llevó a Egipto fuera de la voluntad de lo que Dios había planeado para él. Y algo aún peor, porque le dijo a su esposa, conozco que eres hermosa. Y se lo dijo un par de veces. Porque Sara debió haber sido una mujer hermosa. Así lo describe la palabra de Dios. Y sé que si vamos a Egipto,
lo que vamos a enfrentar. Y allí van a estar el faraón, los príncipes. Y como ellos pueden tomar lo que quieran, en el momento que quieran. Así que Abraham sabía que iba por el rumbo equivocado. Y es que cuando damos un paso en falso, dar el segundo paso en falso es más fácil. Y dar el tercer paso en falso nos lleva a la ruina total. Por eso es que Dios desea que caminemos en su voluntad y que confiemos en que Él hará lo que prometió hacer. Quiero que vayamos nuevamente al versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. ¿Qué hombre más egoísta? Cuando te vean los egipcios, me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. ¿Por qué? Porque como sos bonita y les convienes. Pero yo sí corro riesgo, así es que mira, hagamos algo. Di que eres mi hermana. Mire qué bonito, el Hijo de Dios recibiendo promesas grandiosas, empezó a diseñar su buen plan por temor. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted está haciendo con su fe a través del temor? Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. O sea, si decís esto, tené por seguro que me van a respetar la vida y me va a ir bien. Y viva mi alma por causa tuya. Bien sabía el infeliz que iba a seguir con vida. Óigame, ¿de quién está hablando? Solo estaba pensando en él mismo. Estoy dispuesto a perderte, pero voy a quedar vivo. Sin pensar qué pasaría después de esto. Abraham no estaba pensando en lo que sucedería en verdad. Prácticamente le dice, te entregaré para salvar mi pellejo. ¿Y qué me queda? Nos venimos de allá porque había hambre, pero aquí hay comida. Y esto me lleva a un quinto punto. Cuando olvidamos las promesas incondicionales de Dios, comenzamos a temer al hombre. Ya su temor no es por otras razones. Y cuando usted le tiene temor al hombre, su fe está a punto de quebrantarse. Con esto no digo que Dios nos dé una promesa incondicional cada día. Hay promesas incondicionales en la palabra de Dios. Pero después de un tiempo y después de que el Señor entró en su vida y usted decidió entregarle su vida a Él, su corazón, creo que lo que deberíamos de saber es que Dios cumplirá cada promesa que ha estipulado en su palabra. Y Dios le dio tanta importancia a Abraham que le dio esa gran promesa. Haré esto en tu vida y punto. No había por qué descarriarse. No había por qué tomar un atajo. No había por qué cruzar la esquina equivocada. Se volvió y se fue a Egipto donde no tenía que ir. Y si vamos donde no debemos ir, haremos algo que no debemos hacer y sentiremos algo que no debemos sentir y pagaremos un precio que no deberíamos de pagar. Ya él se había olvidado de la voluntad de Dios y se preguntaba, ¿cómo resolveré esto? Lo único que se le ocurre es decirle a su mujer, hácete pasar por mi hermana. Y al verla los siervos del faraón le dijeron que era hermosa. Y si pensamos en su manera de proceder y a la vez vemos el plan de Dios en la vida de Abraham, veremos que eso no cuadra, porque lo que Dios tenía trazado para él era perfecto. Y él vino y trazó líneas equivocadas que empezaron a descuadrar todo el propósito de Dios. La voluntad de Dios es el mensaje de Dios. La voluntad de Dios es el plan de Dios. Dios lo único que quiere es que usted confíe en Él y que lo obedezca. Y podemos cantar muy lindo en la iglesia y mostrar obediencia y usted puede poner el rostro más radiante y al salir de la iglesia puede ser el hijo de Dios más desobediente. Abraham estaba en un grave problema y es que esa era la costumbre. Faraón tenía todo el derecho de tomar y llevarse a su palacio a quien quisiera. Y es que cuando nos olvidamos de esas promesas incondicionales, las circunstancias que
empezamos a recibir esas circunstancias inesperadas, empiezan a obstruirnos todos los planes que eran como una bendición desmedida que Dios tenía para nuestra vida. Este es un ejemplo perfecto de esto. La fe da lugar al temor cuando tomamos decisiones erradas que contradicen la voluntad de Dios. Quiero ir terminando porque el tiempo corre y quiero llegar a un sexto punto. La fe da lugar al temor cuando estamos dispuestos a causar un gran daño a otros para protegernos. Mire, al hacerlo enfrentaremos dificultad y adversidad, y lo que sucede es que cuando la fe da lugar al temor, procedemos de esa manera, irracionalmente. Dejamos la sensatez a un lado, dejamos esa sabiduría que nos guía. Estamos dispuestos a causar daño en otros para protegernos. Me matarán a mí y te reservarán a ti. Mira, yo lo menos que quiero es eso. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. Cuando queremos hacer algo malo, generalmente encontramos una buena razón para hacerlo. ¿O no cree usted que eso es así? Si queremos hacer algo errado, siempre vamos a encontrar una buena excusa. Aun cuando sepamos que lo que estamos haciendo está mal a la mirada de Dios. Abraham sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no le importó. No sé qué es lo que estamos haciendo, pero yo quiero que usted cierre sus ojos esta mañana y me acompañe con una oración. Padre, esta mañana tú nos has hablado, a mí me has hablado. No quiero equivocarme, Señor. Y esa promesa fiel que tú le diste a este hombre, Padre, me hace recordar que lo que tú has dicho a nuestra vida nunca va a tener reversión, Padre. Nunca te vas a retractar de todo lo bueno que has prometido. A este hombre le hiciste ver, Señor, que salir de aquel lugar le iba a traer una promesa abundante. Engrandeceré tu nombre. Él no lo vio como una promesa para un hombre, lo vio para un pueblo, porque esa promesa a través de su hijo Isaac se cumplió y ahora vemos un pueblo de Israel. Gracias, Señor. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita. En ti todas las familias de la tierra, punto. Padre, esta mañana yo me pregunto ante ti, ¿cómo está mi vida de temores, Señor? Y también me pregunto, ¿cómo está mi vida espiritual, Padre, ante estas circunstancias? Creo tener fe, pero una fe errada que por el temor me hace actuar equivocadamente. No lo sé, Señor. Pero yo te pido que esta mañana tú nos hables a cada uno, porque el razonamiento humano, la lógica no tiene nada que ver contigo. Tú eres un Dios sobrenatural y si dijiste que lo harías, tú lo harías. Y si dijiste que ibas a bendecir en medio de toda adversidad. Faraón tuvo un toque de sabiduría y dejó ir a aquel hombre y le dijo: te equivocaste, por causa tuya me han venido todas estas plagas. Ahora toma tu mujer, que pude haberla tomado, pero tú, Señor, preservaste la vida de esa mujer. Porque así eres tú cuando aún en los errores seguimos corriendo riesgos. Padre, esta mañana sé que hay personas que no te conocen, pero que tal vez necesiten entregar su vida a ti. Y yo te pido, Señor, que repitan esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana la palabra me ha confrontado y yo quiero entregarte mi vida y seguir caminando tras de ti, porque he entendido que sin ti mi vida no tiene sentido. Gracias, Señor, porque has permitido que esta palabra se comparta y porque sé, Señor, que traerá una gran bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.